capítulo 2. Vamos a hacerlo rapidito, hermano. Yo sé que es tarde o lo suspendemos. ¿Qué le dirá? ¿Qué dice, hermano? ¿Lo terminamos en media hora? ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo en media hora. Vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a ver nuevamente el capítulo. Lo ponemos y ya. Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 1. Vamos a empezar desde el 1 al 15. ¿Se acuerdan lo que estaba hablando delante, hermano? ¿Se acuerdan que estaba hablando de las tres categorías? El hombre natural, el hombre carnal y el hombre... El carnal, ¿qué es? ¿Cuál es el carnal? ¿O cuáles son los carnales? Los carnales. A ver, por acá, creo que están enredados por acá. ¿Quiénes son los carnales? A ver. De la carne. ¿Y el natural? Porque no conoce de Dios. Bueno, vamos ahora sí a continuar, pero vamos a hacerlo volando. A ver, dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría. El 2, hermanos. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, el 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Quisiera explicarle todo esto, pero es por falta de tiempo. ¿Qué pasa? Que Pablo, se lo voy a resumir. Pablo era, de acuerdo a la Biblia, era un hombre muy letrado. Un hombre, ¿sabe lo que es la palabra letrado? Un hombre que tenía mucha educación, tenía un léxico. Es más, usted ve las cartas paulinas y usted se da cuenta del léxico de ese hombre. Para uno escribir así, ese era un hombre que tenía mucha educación. Capítulo 2, versículo 1. Entonces, este hombre hablaba con gente de la misma altura de él, pero también hablaba con gente muy humilde, que no sabía, que tenía cero educación. Entonces, a esa gente de cero educación, él no quería que la gente lo viera. Pablo viene de las mejores universidades, mira los títulos que tiene. Entonces, los títulos de él los tenía como poca cosa, ¿me explico? Sino que él lo quería que lo miraran como un hombre humilde, un hombre sencillo, que no vieran en él que él tenía pues una capacidad secular grande, sino que él quería que el pueblo lo viera como alguien humilde, sencillo. Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. El otro, hermano. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que él podía persuadir. ¿Por qué podía persuadir? Bueno, vuelvo a repetir. ¿Por qué podía persuadir? Por su educación. Dígame si una persona educada no lo persuade a usted. ¿Ah? Ahí está diciendo. Él no podía persuadir, a convencerlo por la educación que tenía él. Pero él se trató de quitar la educación. Él usaba esa educación cuando hablaba con los concilios, cuando hablaba con los romanos, con gente preparada. Él se ponía al nivel. Pero con la gente humilde, él se quitaba eso que él tenía y se hacía del pueblo. Eso es lo que estaba tratando de decir. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Miren, quiere decir que él está convenciendo a la gente, pero ahora no por lo que él sabía, sino que él le dio lugar a quién. Díganlo fuerte, ¿a quién le dio lugar? Entonces, quien estaba trabajando en medio de él, ¿quién era? Dios, ¿se da cuenta? Para persuadir a quién? A la gente de pecado. Entonces dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. Entonces, ¿cómo es la demostración de Espíritu y de poder? ¿Qué se entiende con eso? Quiere decir que cuando
Pablo predicaba o él oraba, ¿qué sucedía ahí? Hechos, a ver, explíqueme más detallado. Cuando Pablo predicaba, ¿qué sucedía ahí? De acuerdo al texto ese, ¿qué sucedía ahí? Dice, él no persuadió con palabras sabiduría humana, quiere decir que él se quitó, él lo podía hacer, pero él se quitó esa cantidad de títulos o el conocimiento, sino que él se fue humildemente y él empezó a persuadir a la gente, pero ya no él, sino que lo persuadió ¿quién? La demostración del Espíritu y del poder. ¿Qué es demostración? ¿Cómo fue esa demostración? De Paco Pérez. ¿Milagro? Lo que está pasando aquí, hermano. ¿Se da cuenta? Quiero decir que lo que me lleva a pensar es que cada vez que cuando Pablo oraba, fervientemente, la gente empezaba ¿a qué? Demostración de qué? De poder. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que todas las iglesias, ¿usted quiere saber si Dios se mueve? ¿Qué tiene que haber? Dígame fuerte, analízalo, hermano. Si usted quiere saber que en una iglesia está Dios, ¿cómo usted lo va a identificar? Tiene que haber, dígalo fuerte, tiene que haber, llamando a nuestra hermana, ¿qué tiene que haber? Sí, pero de acuerdo al texto, tiene que haber demostración. ¿De qué? Tiene que haber algún hecho de sanidad. Tiene que haber algún hecho de qué? De sanidad, ¿verdad? ¿De qué? De liberación. Tiene que haber algo en una iglesia. Y entonces, cuando hay un evento, un hecho, como dice el hermano, en una iglesia, entonces ahí está quién? Dios. Pero si en una iglesia no hay poder de Dios, si no hay nada, ¿qué hay? ¿No está Dios? Use la lógica, hermano. ¿Me están captando, hermano? ¿Me están captando por acá? ¿Tiene lógica eso? Entonces quiere decir que Pablo, cuando predicaba, tenía que haber ¿qué? Demostración del poder de Dios. Quiere decir que ahí había sanidades, liberación, la gente se convertía, porque dice que el único que convence de arrepentimiento, que el hombre deje el pecado, es el Espíritu Santo. Quiere decir que la gente se convertía. ¿Y por qué? No por la elocuencia que tenía, sino que el poder de Dios estaba ¿qué? En él. ¿Se da cuenta? Seguimos adelante. Versículo, hermano. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres. Aquí me voy a quedar con esto. ¿Quién se entiende con esto? ¿Usted sabe que en nuestras iglesias la sabiduría está fundada en los hombres? ¿Usted sabía eso? Y se lo voy a explicar. Hay iglesias que no hay demostración de Dios. ¿No estoy equivocado? Hay iglesias muertas, o estoy equivocado. Cuando yo les digo iglesias muertas, ¿a qué me refiero? Que no hay hechos, no hay nada. ¿Cómo usted la califica? Muerta. Porque la Biblia dice que donde está Dios hay demostración de qué. Así que es indiscutiblemente que Dios no esté aquí. Porque aquí hay manifestación del poder de Dios. Yo no tengo tal poder para hacer las cosas que Dios ha hecho. Así que es indiscutiblemente que Dios está aquí. Incuestionable, indiscutiblemente, como usted lo quiera poner. Así que estoy convencido de que Dios está aquí. Porque yo no puedo hacer nada. Nada. La gloria no es mía, le pertenece a Dios. Ahora, si en una iglesia no hay poder de Dios, ¿cómo usted la califica? Muerta. Quiero que preste mucha atención. Es una iglesia muerta. Pero dice que en esa iglesia muerta, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Cuando, escuche bien, cuando hay demostración del poder de Dios en la iglesia, la fe, ¿a dónde va? Sí, la fe suya, ¿en dónde está puesta? En Dios. ¿Y sabe por qué? Porque hay demostración. ¿Se acuerda, hermana? ¿Usted quiere entender el objetivo? ¿Usted quiere que su oración sea ungida? ¿Se da cuenta? Todo está dirigido a Dios para que su fe crezca. Cuando hay demostración
Cuando no hay demostración, entonces la fe está fundada en el hombre. ¿De acuerdo a eso? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. No está fundada cuando hay demostración. Pero cuando no hay demostración, cuando hay demostración está fundada en Dios. Pero cuando no está fundada, cuando no hay demostración, entonces está fundada en quién. Ahora vamos a estudiar esto, dice. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, ¿cómo es esto que se puede fundar la fe en un hombre? ¿Qué es una iglesia muerta? No lo vayamos a presencia. No hay demostración. Vamos a ver, para no salirnos del contexto. Entonces, donde no hay demostración del poder, ¿es una iglesia? Ahora, imagínese usted que esta es una iglesia muerta, que aquí no haya nada. Yo vengo de muchas iglesias muertas. Yo no sé usted. Yo vengo de muchos concilios. Créame, me da pena decirlo. Yo vengo de muchos concilios, no de un concilio, de muchos concilios. Aquí lo que me llama la atención es cuando Pedro y Pablo predicaban, dice que había demostración. Hoy ya no hay demostración. Ahora, ¿cómo es fundada? Vamos a decir que esta es una iglesia muerta. ¿Cómo se puede fundar? La fe en mí. Hermanos, esta es una iglesia muerta. Y yo soy el ungido de Dios. Yo soy. Si usted necesita orar, tiene que venir aquí. Porque yo soy el escogido. Sí, eso es otra cosa, hermano. Sí, usted sabe que, hermano, ahora no me respete, yo soy pastor. Yo soy apóstol. Sí, hermano, entonces la fe, y empiezo a hablar de la fe. ¿Qué fe es esa? No hay demostración, entonces la fe está fundada en dónde? En el hombre. Dígame si no es así. ¿Cómo es posible, hermana, que si yo le hablo a usted de la fe, yo para qué necesito dinero? Usted no necesita dinero, usted nada más ora y usted mueve su cuerpo. Pero yo le hago creer a usted, porque como no hay demostración de Dios, yo le hago creer a usted, hermano, usted tiene una salida de $400. Y usted, como está ignorante en la palabra, usted me lo sabe. Entonces, usted tiene que tener fe. No va a subir su vida, ¿dónde está fundada? Ella, así le creyó ella. Se da cuenta que está fundada así. ¿Y sabe por qué? Porque es una iglesia. Seguimos adelante. Vámonos al 6, hermano. Aquí es donde empieza lo bueno. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos sabiduría en los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que en la iglesia quiénes alcanzaron madurez? ¿Ah? Aquí hay un misterio. Mire, aquí hay un misterio grande. Dice: y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mire, qué interesante. Dice que la iglesia, escuche bien, en la iglesia donde hay demostración de Dios, observe, ¿hay presencia de Dios? Entonces dice que ahí donde hay demostración de Dios, de acuerdo al texto que hay. Está tremendo, hermano. Ahora, hablamos, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado. Entonces quiere decir que donde hay demostración de Dios, donde Dios se mueve, quiere decir que la iglesia se está madurando. ¿Por qué? Porque hay sabiduría. Entonces, ¿pero de dónde viene esa sabiduría? Entonces, ¿qué indica esto? Que en una iglesia muerta ¿hay sabiduría? No puede haber sabiduría. No hay sabiduría ni en el pueblo de Dios, ni en el pastor, ni en el apóstol, ni en nadie. No hay sabiduría. Hay sabiduría humana, hay léxico, hay preparación literaria. ¿Se da cuenta? Yo conozco mucha gente que tiene la Biblia aquí que le gana. Pero espiritualidad no saben nada. Saben mucha teología, pero a la hora de la hora usted lo lleva
Estoy hablando misterio, hermanos. Ojalá me lo hagan entender. La demostración de Dios indica que Dios está en ese lugar. Entonces Dios te da sabiduría para tú entender cómo los demonios atacan, cómo eso viene generacional. Dígame usted ha aprendido cosas espirituales que usted no sabía. ¿Eso sí o no es así? Ya usted aprendió en algo los que no sabían y los que sabían que un demonio se pasa para otro. Mire el muchacho, cómo de la muchacha se le pasó. ¿Se está dando cuenta? Entonces, pero por la sabiduría, para ninguna iglesia muerta, ¿cómo van a hablar eso? Si no lo conocen. ¿Ven? ¿Cómo van a practicar algo que no lo conocen? Uno para practicar algo tiene que conocerlo. ¿Se da cuenta? Entonces, pero mire que esto está interesante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría. ¡Wow! Quiere decir que la sabiduría es para quién lo vamos. ¿Para quién es la sabiduría? Está tremendo, hermano. Yo creo que me va a saborear. Yo me está abriendo el entendimiento. A ver, ¿para quién es la sabiduría? ¿Para quién es? De acuerdo al siguiente texto, ¿qué decía? Donde hay demostración. Entonces quiere decir que donde hay demostración, Dios hace así. Le pregunto, ¿usted es testigo en el mundo espiritual? Hermano, usted está conociendo el mundo espiritual. ¿Usted no ha crecido, tiene ningún testigo de una forma increíble? ¿O estoy equivocado? Está bien la relación. Pero si ella va a una iglesia muerta, usted asiste a una iglesia muerta, ya aprendió. Nada. Muerta también. ¿Se está dando cuenta cómo está haciendo énfasis? Ya aprendieron. Yo vengo de una iglesia muerta. Se pasaba muy bonito, se hablaba bien. Pero no había nada de demostración. Entonces, si no hay demostración, ¿qué sabiduría tú tienes? Ahora mira la sabiduría que tienes. Y ya estás cansado de madurez. Ahora, ¿alguien te puede echar cuenta? Te pregunto, ¿alguien te puede echar cuenta? ¿A usted sí le echan cuenta? ¿A usted sí le va? Dígame la verdad, yo vi como que sí. ¿A usted le echan cuenta, hermano? ¿Por qué no le echan cuenta? Escuchen. ¿Por qué nadie le echa cuenta a usted? Porque primero he tenido demostración de lo sobrenatural de Dios. Me ha dado sabiduría y he madurado. Sí, hermano. Se da cuenta, ella está madurando, ahora ya usted percibe, puede haber muchas iglesias, pero usted percibe si ahí está Dios o no está Dios. Pero el que no conoce de Dios, el mundo del hombre natural, piensa que Dios está en todas las iglesias, pues estoy equivocado. Pero dígame si no es así, hermano. Digo, no, no sorpresa, ¿se da cuenta? Digo, no es que voy a la de mi casa porque me queda la obra de mi casa y así perito de pagar en luz. Ahí se habla de Dios, no viene. No sabe si no estoy equivocado. Entonces, habla de una iglesia muerta por una iglesia donde crece. Porque en una iglesia donde hay demostración de Dios, hay que. ¿Hay que, hermano? No lo estoy diciendo yo, el mismo lo está diciendo. Hay sabiduría. Ahora, ¿para qué usted quiere sabiduría? Y usted se ha hecho madura, no es que como un guineo hermano que se puso maduro, no. ¿Qué usted entiende por madurez? Conocimiento, me gusta esa. Un crecimiento espiritual. Así que ya, es tanta tu sabiduría que ya nadie te echa cuenta, ya. Hermana, ya su olfato está desarrollado, estoy equivocado. Dígame si no es así, hermano. Sus olfatos están, no estoy hablando literalmente, estoy hablando espiritual. Sus olfatos están espirituales, usted puede ir a cualquier iglesia y usted ya discierne. Aquí no está Dios. Con convicción usted lo dice, aunque hablen de Dios, pero aquí no está Dios. ¿Cómo funciona así? Si ahí están hablando de lengua. Dígame qué demostración de Dios hay ahí. Dígame, donde Dios está, ¿qué puede haber? No lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo la palabra. Y si en una iglesia no hay demostración, está muerta. Y si está muerta, ¿hay sabiduría? ¿Hay sabiduría qué?
Humana. ¿Hay fe de qué? Humana. ¿Se da cuenta? Usted sabe que yo he percibido aquí de todos ustedes que muchos han crecido espiritualmente en fe. Usted ha crecido, muchos puedo señalarlos, pero otros se han estancado. Usted ha crecido mucho espiritualmente. Eso me indica que Dios está con nosotros. Seguimos adelante, dice. ¿Está interesante, hermano? Ya voy a terminar, hermano. Yo les dije, conseguimos. ¿En serio? A ver, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ya lo leímos, hermano. Así es que se me fue el hermano. Hermano Carlos. Vamos, hermano, Hablamos sabiduría. dice, más, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Wow. Eso está tremendo, hermano. Aquí hay un misterio. Por eso es que la Biblia es difícil de interpretar. Yo le voy a dar ese trompo en medio cuando usted lo interprete, eso para que lo interprete. Agarren ese trompo en esta uña, a ver. A ver, los teólogos, a ver, ayúdenme a interpretar esto. Aquí hay misterio. Estoy hablando misterio, hermano. Los que han alcanzado madurez van a entenderlo. El que no ha alcanzado madurez va a decir, no le entiendo ni jota al pastor. No le entiendo ni los píos, ni el guabapo, ni nada. A ver, ayúdenme para ver. Y si no, los hermanos ahí se lo explico en la próxima clase. Dice, más, hablamos sabiduría de qué? En este caso, estamos hablando de una iglesia, ¿qué? No. Una iglesia que quiere demostración de Dios. Entonces quiere decir que todos los que hablan ¿qué? Observen, los voy a llevar a pensar. Dice, más, hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué es un misterio? Algo no revelado. Dios me usa a mí para revelarles el misterio, porque la sabiduría de Dios está aquí, hermano. Dígame si esto es fácil de entenderlo. No es fácil de entenderlo. Es difícil, muy difícil. ¿Y cuántas personas estudiaron hay aquí? Se da cuenta que no es por los estudios. No es por la educación que tú tengas. No, aquí no vale esto. Aquí vale ¿qué es? Las tres categorías. Aquí es donde voy a entrar ahorita, las tres categorías. Ahora miren, dicen que yo hablo, voy a poner el ejemplo, yo hablo sabiduría de qué? De Dios. El misterio. ¿No es misterio lo que yo hablo? Cuando yo le hablo, ¿qué es misterio? Que nadie conoce. Dígame, hermana, cuando la primera vez usted empezó a escuchar de los brujos y de las liberaciones y de la sanidad, usted no quedó así como asustado. Y no le dio nada de que, oye, por Dios, ¿qué pasó? Usted lo quedó como en shock. ¿Se da cuenta? Porque no se habla, entonces como no se habla en ningún lado, ¿cómo se llama bíblicamente? Misterio. Algo oculto, ¿sí o no? Que no se dice, porque ¿cómo van a hablar algo que no conocen? Pero mire, dice que la sabiduría de Dios habla en qué? En misterio. Entonces aquí descubrimos a quién? Al enemigo. Dígame si no es así. En misterios hablamos cómo usted tiene que orar, cómo usted tiene que guerrear, cómo usted tiene que orar, cómo usted se tiene que guardar, usted tiene que perdonar, su espíritu no puede estar atado. Dígame si usted no lo ha aprendido. ¿Y usted no ha crecido? Pero en la iglesia muerta todo es emocional. Dios está contigo. Y no llores, que Dios me está diciendo ahorita mismo que Dios te va a levantar. Que veo un carro que te va a dar el carro. Eso toda la iglesia se motiva. Elocuentes, pero el mover de Dios, cero. Ahora, vamos a entrar en detalle. Dice, más, hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, lo cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Wow. ¿Cuál es la gloria, hermano? Para nuestra gloria. ¿Qué quiere decir eso? Antes de que Cristo venga, nosotros somos la gloria, porque predicamos de Él. ¿Se da cuenta? Ahora, vamos al 8.
La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Qué quiere decir príncipe? Tiene dos connotaciones. No está hablando del presidente ni de los reyes. Está hablando de gente, ¿se da cuenta? Muy elocuentes, muy preparadas, secularmente y teológicamente. Pero como no hay humildad, no hay demostración, y no quieren buscar a Dios de corazón, entonces Dios no le revela lo oculto. Ahora dice, y lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Vámonos al 9. Eso está hablando en aquel tiempo y en este tiempo. Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que. Hermano, aquí hay dones de sueño de parte de Dios. Dios revela. Aquí hay dones de profeta. Aquí hay olfatos desarrollados que huelen cuando hay brujería, huelen algo. Aquí hay hermanos de visiones. Díganme que aquí no hay hermanos que tienen visiones. Aquí hay hermanos que tienen discernimiento. Pregunto, ¿no es lo que oído dice, ojo no vio, ni oído oyó? Han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces quiere decir que tú, por medio del misterio que Dios te está revelando, Dios te va a dar cosas sobrenaturales. ¿Qué son qué? Los dones de Dios. Seguimos adelante. Vámonos al 10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí hay otro misterio. Este hombre es tremendo. Mire, este hombre Pablo escribió, de verdad que tiene que haber sido inspirado por Dios. Este hombre, él no está hablando nada humanamente, él está hablando un misterio de Dios. Él está escribiendo cosas, eso es increíble, hermano, que todavía hoy día la gente preparada no entiende esto. Eso es increíble. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué nos reveló? ¿Qué nos ha revelado? Cosas increíbles, dígame si no es usted. Mire cómo Dios ahora la liberación de la sanidad, y mire lo que sucedió con la hermana, con lo que sucedió con la otra hermana. Mire todo lo que ha sucedido, que antes no había cura para eso, pero Dios nos ha enseñado que las enfermedades son demonios, que no son lo que nosotros creemos. ¿Se da cuenta cómo Dios nos está cambiando la percepción? Nos está cambiando la percepción. Es palabra de Dios. Entonces dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque viene de Dios. Vámonos a los. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. ¿Qué se entiende con eso? Rapidito, hermano. No entendí. El Espíritu de Dios que está en mí. No, ahí no está diciendo eso, hermano. No el Espíritu del hombre que está en él. Ajá, está en él. ¿El Espíritu del hombre está en Dios? No, o el Espíritu de Dios está en mí. Sí, pero no está diciendo eso. Ahí está diciendo, porque, pregunta, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Qué usted entiende con eso? Que no nadie puede saber solo Dios. No, ahí no está hablando de Dios, hermano. Ahí está hablando del Espíritu del hombre. Pregunto. La Biblia dice que nuestro espíritu vive. ¿Con qué vive? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo? ¿Qué le entiende con gemir? A ver. Dice que el que habla en lengua intercede porque sabe lo que usted necesita. Entonces, ¿quién te conoce más? ¿Tú te conoces o el Espíritu que está en ti? ¿Quién te conoce? El Espíritu. Porque dice que cuando tú hablas en lengua tú no sabes lo que hablas, pero el Espíritu se está pidiendo por ti. Él sabe lo que tú necesitas. Entonces, ¿quién te conoce? ¿Tú te conoces o el Espíritu te conoce? Ya te avisó, ¿verdad? Así que, vuelvo a preguntar, ¿quién te conoce? El Espíritu. ¿De qué Espíritu? ¿El de Dios o el tuyo?
No, él no está hablando de Dios. ¿Quién te conoce? El Espíritu. ¿Sabe por qué? Le voy a explicar. Usted puede hablar en cosas vanas que a Dios no le agrada. Su espíritu rechaza eso. Pero usted lleva al espíritu porque usted lo domina por la carne. Entonces, cuando usted entra en oración, el espíritu suyo está gimiendo. ¿Me explico? Está clamando, Señor, prueba el orgullo del Señor para que ella conozca, para que no haga estas cosas. El espíritu suyo está intercediendo delante de Dios. Pero empieza a hablar en lengua, porque el idioma de él es el idioma de nosotros. Está hablando en lengua. Está intercediendo por usted para que usted deje eso. ¿Se da cuenta? Está intercediendo por usted. Ahora, dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Está preguntando, ¿quién? ¿Quién sabe lo suyo? El Espíritu Santo. Porque cuando ella gime, está clamando delante de Dios, no es ella. Ella la está escuchando y está la ¿por qué no lo escuchaba? ¿Se da cuenta? ¿Por qué no lo escuchaba? Y yo que la lengua se le ruega a mi mamá y yo no ¿entiendes? Y usted está escuchando, usted lo sabe. Pero el Espíritu, entonces, como el Espíritu de ella sí sabe lo que está hablando, está intercediendo. Señor, dale más función, dale, llévala a eso, llévala a eso. Al saber que le está pidiendo. Entonces dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Se da cuenta? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu. Entonces, tu espíritu no conoce a Dios. ¿Quién conoce a Dios? ¿Quién conoce a Dios? El Espíritu de Dios, hermanos, y es que viene de Él. ¿Se da cuenta? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Ahora el Espíritu de Dios viene y toca el Espíritu de quién? De la hermana. Y ella empieza a entender que los misterios ocultos. ¿Tiene sentido eso, no? Seguimos adelante. El 2. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha. Esto está interesante, hermano. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Quiere decir que en el mundo hay un espíritu? ¿Cuál es el espíritu del que está en el mundo? ¿Ah? Ese es un espíritu. Ese es un espíritu. El enemigo, hermano. Ahí está hablando enfáticamente del enemigo, dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu. Por eso dice la Biblia, estamos en el mundo, pero no somos mayores del que está en mí. Cuando dice, mayor es el que está en mí, ¿de qué estás hablando? Entonces, quiere decir que el Espíritu de Dios, mayor es el que está en mí, que el que está. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De Dios. Ahora dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Quiere decir que el enemigo no está en mí. Dice, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Entonces, ¿cómo se sabe lo que Dios le ha concebido? Aquí viene, ¿qué concebir? Conceder. Aquí viene, esto está interesante. ¿Qué es conceder? ¿Algo que Dios te va a dar? No está hablando de lo que tú has pedido. Aquí no está hablando de lo que tú has pedido. Aquí está hablando que Él te va a dar algo. Vuelvo a repetir, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ya lo expliqué, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Quién está en nosotros, hermanos? El espíritu de Dios. Amén. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha. Ahora, ¿qué Dios le ha concedido a usted? No, usted tiene el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué Dios le ha concedido? Autoridad. ¿Qué Dios le ha concedido? Poder.
discernimiento. ¿Se da cuenta? Entonces, pero para usted tener eso, tiene que estar en una iglesia donde hay demostración de, porque es una iglesia, pero en una iglesia muerta no hay nada. Usted lo está leyendo. Ahora miren lo que sigue diciendo. Ahora, me gusta esta palabra concedido. Vámonos al otro, hermano. Lo cual, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Está tremendo esto. Dice que acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Usted ha notado que en las iglesias muertas no hablan nada de espiritualidad? ¿Ah? Ahí te habla la historia de Esther, la historia de Sansón, la historia de Abraham, y de Abraham, y cómo sufrió, pero Dios estuvo ahí, así Dios está contigo. Y usted nota que aquí lo que se habla más es espiritual, ¿o no? Juzgue usted, aquí se habla espiritual o no se habla espiritual. ¿Ah? El 90% de las enseñanzas de aquí son espirituales. ¿O estoy equivocado, hermano? Juzgue usted. Dígame usted, Rayito. El 90% de las enseñanzas aquí son espirituales. Y mire lo que dice. Sino que los que se enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos al 14. Vamos a rapidito, hermano. Dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Ah, ahora me la embarró. Hermano, vamos bien. Yo estaba más contento, ¿ves? Ya Dios me dio sabiduría, ya tengo madurez, ya estoy pretty. Ahora dice que me concedió poder, autoridad, discernimiento, liberación. Ahora me siento bien, pero aquí me echó agua fría. Aquí dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Entonces, ahí me salvé yo. ¿Quién es el hombre natural? Que está en el mundo. Bueno, él no conoce nada. ¿Qué va a entender ellos? Usted le puede hablar a sus hijos, usted le puede hablar a sus hijas, y no van a entender esto. Van a decir, ¿sabe qué? ¿Sabe de otra iglesia? Esa iglesia del no. Allá van a hablar de eso. No, esa iglesia no me gusta. ¿Por qué, hermano? Porque no entienden lo espiritual, son hombres naturales, conocen de Dios pero no tienen relación con Dios. Pero tú sí conoces de Dios y para ti tú sabes que es algo real. Ahora mira lo que sigue. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Dígame si no es locura. Cuando usted le comparte a personas, ¿qué le dice? Mi mamá está mal. Dígame si no es así. Usted le habla a un doctor, a una persona. Oye, ¿usted quiere que hubo una liberación en la iglesia? Sí, sí. ¿Y sabe qué? Hay un psicólogo muy bueno. Dígame si no es así. Para él no es locura. Usted le habla a sus hermanos de las cosas que suceden aquí y no le creen. Dígame si no es así. Usted le habla a sus compañeros y dice, tengan cuidado. ¿Se cubre lo que dice él? Es locura. Es locura porque el hombre natural, ¿qué pasa? Entonces, si yo no soy natural, yo me tengo que unir con mi familia que no es natural. Tengo que bailar al son de ellos que no son natural. ¿Por qué? Y si yo voy a ayudar a ellos, me voy a convertir de nuevo en qué? En natural. Entonces no podemos practicar las obras que ellos hacen. Lo entendemos, ellos actúan así, ¿por qué? Porque no conocen lo que tú conoces. Pero digo, ay, yo no quiero tener a mi esposa. Yo no la quiero tener, yo quiero tener a mi hermana. Así que yo voy a hacer esta fiestecita y lo voy a invitar. O yo voy a decir, padre, para que no se espera. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Me está dando cuenta? Estoy retrocediendo sin darme cuenta. ¿A convertirme a qué? A un hombre retrocediendo. Entonces, no te puedes mover al mismo
nivel de ellos porque tú has avanzado. Pero una vergüenza en el mundo espiritual que tú haber conocido a donde Dios te ha llevado, ahora vuelves a ir al vómito de donde Dios te sacó, como dice la perra, el vómito y la puerta la ciega. Te conviertes en una puerquita. Que Dios te lavó, dice la hermana que no quiere ser puerquita. ¿Y perrito, hermano? Tampoco. Entonces, Dios te lavó, te puso bien bonita, te quitó la garrapata, la suciedad, todo, te puso aquí, bien bonita, te adornó y te dijo, no vas a morir para el 31 de diciembre, ¿viste? Te voy a tener como mascota. Pero ¿qué pasa? Que allá viste ese lodo bien sabroso. Y ese lodo te llamó con ese poquito de agua. ¡Ah! Yo no soporto. Yo voy para allá. De nada sirvió que Cristo te haya dado. ¿Cómo vas a practicar las cosas que antes practicabas? Entonces, ¿dónde está lo que Dios hizo en tu vida? ¿Dónde está lo que Dios hizo en tu vida? Dice que no seamos como el perro, que una vez que vomita se va y cuando regresa, ¿qué hace? ¿Es así o no es así? Entonces, dice, algo que tú dejaste en el mundo, ahora lo vuelves a la media a comértelo. A Dios no le gusta eso. Ahora vuelvo a seguir, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ya lo acabo de explicar. Entonces es prohibido, hermano. Por ejemplo, si antes mi hermano me invitaba, antes yo iba, le gusta la sala, le gusta la cervecita, mi hermano no es cristiano. A veces cansado de invitarme, yo quiero a mi hermano. Mi mamá no quiere a su hijo. Pero ahora pregunto, ¿cuántas veces le he invitado y usted no ha querido ir? ¿Por qué? Porque están privando el sol. ¿Cuántas veces le dice vamos a irnos de paseo, ven acá, y usted me dice, no, yo voy para la iglesia? Ahora pregunto, ¿por qué tomó esa decisión? Hermana, que lo veo a usted, ¿por qué usted tomó esa decisión? ¿Ah? ¿Se da cuenta, hermano? Ella no quiere volver a dónde. Ahora, mi hermana cuando hacía paro, porque siempre me gusta la sala, hermano. Y más agua. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿se da cuenta? Pero ¿qué resulta? Que ahora me invitan. ¿Yo qué voy a hacer allá, hermano? Ya mi conversación no es la misma. Que yo voy a hablar con gente de hospital, allá. Para mí es basura. Sí, yo tengo que... Ya yo no voy a esa conversa. ¿Se da cuenta? Ya eso para mí es basura. Entonces, ya yo no puedo estar ahí. Yo no me puedo frecuentar con quién. Con los naturales. Porque al momento que te involucras con los naturales, la sabiduría de Dios se mueve en ti. ¿Está interesante, hermano? Y sin sabiduría, tú no puedes salir de nada. Tienes que cuidar lo que estás aprendiendo. No debes de contaminarte de nada. Pero seguimos adelante, dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso son locura, ya lo acabo de explicar. Dígame si no son locura. No lo entienden. Ellos para entender, ¿sabe qué? Ellos tienen que venir con un corazón sensible y humilde. Cuando ellos tienen un proceso, ellos van a incluir, ¿verdad? Mi mamá tenía razón. Pero ahorita ellos están ahí. No, salte de ahí. Porque no entienden. Sí, no entienden. ¿Se da cuenta? Entonces usted tiene que entenderlos a ellos. ¿Por qué? Porque son ¿qué? Ahora, y no las puede entender porque si han de discernir, se da cuenta que esto es espiritual. Esto es espiritual, pero para ellos es... Vamos con el otro. Ya voy terminando, voy con la cabeza, corriendo. En cambio, el espiritual busca todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es tremendo eso. Vamos a 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de...
Creo que ahí terminó, hermano, ¿verdad? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿se acuerdan de lo que yo hablé? Y voy terminando con esto, porque la enseñanza es más clara. ¿Se acuerdan de lo que yo hablé? El hombre natural. Voy a ir terminando con esto. La enseñanza es más clara. Pero aquí es donde viene lo bueno. A ver, ¿quién es el hombre natural? Ok, eso lo acaba de hablar ahí, ¿verdad? Ahora el hombre carnal. ¿Quién es el hombre carnal? Ahora voy a entrar aquí. ¿Cuántos carnales hay aquí? Todos somos carnales. Hay uno que está espiritualmente. Antes éramos ¿qué? Naturales. Todos somos carnales. ¿Sabe por qué? Porque usted día a día, ¿qué vecino así? Usted dice palabras no de sentido, usted dice palabras corrompidas. Hay carnalidad que usted no hace. Pero usted tiene un proceso. Ahora pregunto aquí, que aquí es donde me quiero quedar. Dice que donde vamos a sacar a los naturales. ¿Ya saben quiénes son los naturales, verdad? Vamos a sacarlos porque ellos, lo que nosotros estamos haciendo para ellos, ¿qué? Entonces, por más, hermano, que usted explique, ellos no lo van a entender. Van a decir, mamá, que tienen la mente lavada. No van a entender, no porque lo digo yo, lo dice la Biblia. No te van a entender. Déjate ver así. No te van a entender por más que quieran. ¿Por qué? Porque son naturales. Vamos a sacar los naturales. Vamos a reunir. ¿Cuál es el segundo? Ahora, los carnales. Vamos de acuerdo al texto. Dice la palabra que donde está Dios, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber demostración. Una vez que hay demostración, ¿qué sucede en el mundo espiritual? Hay sabiduría. ¿La sabiduría para quién es? Para los hijos de Dios, y hay madurez. No se lo olvide. Hay sabiduría. ¿Para qué es la sabiduría? Para discernir, para saber qué camino coger. Dígame si no es así. La sabiduría está por arriba de la inteligencia. ¿Sabe usted eso? La sabiduría está por arriba de la inteligencia. Usted puede ser un hombre, usted puede haber sacado puro 1 o F en la universidad. Y usted puede estar con un cimpalán malado que es pura como usted quiera. Un hombre muy inteligente. Pero cuando habla con usted, la sabiduría suya aplasta la inteligencia. ¿Se da cuenta? ¿Dónde está? ¿En qué lugar está la sabiduría? Ahora pregunto. Dice que donde Dios está, ¿qué debe de haber? No. ¿Donde Dios está, qué debe de haber? No. Demostración. Quiere decir que una vez que hay demostración, ya yo le expliqué, Dios ¿qué manda? Sabiduría y madurez. Para conocer lo que lo oculto, pero revela. ¿Eso sí? Ahora, estamos en el carnal. Tú eres un carnal. ¿Sabes lo que es carnal, verdad? Tú empiezas a recibir. ¡Wow! Mira todo lo que estoy aprendiendo. Usted lo siente que esto está tremendo. Yo le digo, hermano, yo voy a terminar. Dice, no, hermano, por favor, termine. ¿Por qué? Porque su espíritu se está alimentando. Si yo le echara cuenta y yo estuviera. Dígame si no es así. ¿Ah? Pero ¿por qué yo veo que todo el mundo está con la antenita viendo? Hasta por allá. ¿Por qué? Porque está como interesante lo que estoy hablando. Dígame si no es así. Es porque Dios te está hablando a tu espíritu. Es eso. Dios te está hablando a tu espíritu. Si Dios no estuviera conmigo en mi boca, ¿se da cuenta? Pero ¿por qué es interesante? Porque usted quiere llegar a culminar lo que Dios quiere.